con la aprobación por unanimidad de conceder la medalla de la ciudad al restaurador Santiago Domínguez, reconociendo de este modo su trayectoria personal y profesional y la labor de promoción del municipio que ha desarrollado a lo largo de su carrera. El primer punto es la propuesta de Secretaría General relativa a la aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior del Pleno de la Corporación, celebrada el día 26 de julio de 2013. ¿Alguna observación al acta? Pues pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Se apoya por unanimidad y pasamos al siguiente punto. El siguiente punto es una propuesta que presenta la señora alcaldesa para conceder la medalla de la ciudad al restaurador don Santiago Domínguez Miguel. En este caso, la Comisión Plenaria de Personal y Régimen Interior, el día 20 de septiembre, dictamina el expediente y la concesión favorablemente por unanimidad. Muchísimas gracias, señor secretario. Y seré yo, en nombre del equipo de gobierno, espero también que en el resto de los grupos, aunque habrá luego un turno de intervenciones, las que exprese cuál ha sido el sentir de los que propusieron a una persona excepcional a este pleno para que se le concediera una de las distinciones más importantes y de mayor rango que le puede otorgar este pleno, que es la concesión de la medalla de la ciudad a una persona excepcional, al restaurador Santiago Domínguez Miguel. Santiago, como los grandes artistas, y todos en Marbella sabemos quién es, no necesita de más presentación. Santiago, en nuestra ciudad, no es el nombre de un restaurador de primer nivel, que evidentemente lo es, sino es el nombre de una institución de la gastronomía, de la calidad y de la excelencia. Y creo que eso resalta muy bien la trayectoria de una persona como Santiago. Durante todos estos años, Santiago Domínguez ha sido y sigue siendo uno de los mejores embajadores de nuestra ciudad. Ha llevado el nombre de Marbella a toda España, por toda España y Europa, a todos los lugares donde su prestigio y reconocimiento internacional lo han requerido, exportando nuestro nombre y nuestra marca a lo largo de toda su dilatada carrera profesional. Todo esto lo ha logrado Santiago con una clara fórmula, una fórmula magistral que ha aplicado durante toda su vida y que no es otra que la del trabajo y el esfuerzo. Trabajo perseverante y esforzado que le ha permitido alcanzar el éxito y un gran reconocimiento y, lo que es más difícil aún, mantenerse en él durante todo este tiempo. Tengo que añadir, además, que por encima del reconocimiento que hoy le queremos dar como restaurador y como gran embajador de Marbella, también es verdad el cariño personal que todos les tenemos, sobre todo a aquellos que tenemos la gran suerte, la gran fortuna de conocerlo. Santiago proviene de una familia de la localidad burgalesa de Badocondes. Y una vez finalizado el bachiller y el servicio militar, Santiago se desplaza a Madrid, donde se inicia en la hostelería y donde trabaja en diferentes establecimientos en los que cabría destacar Perico Chicote. Al poco, y movido siempre por ese afán de superación y de aprendizaje, decide marcharse a Londres para hacer prácticas en el Hotel Savoy, y ahí, y en aquel entonces, se da cuenta de la importancia que tiene y comienza a estudiar inglés. A su regreso a Madrid comienza una etapa profesional muy dura, en la que compagina su jornada laboral con el estudio de idiomas al precio de dormir tan solo 4 horas para poder lograrlo. Pero es verdad que ese esfuerzo dio su fruto y Santiago hoy habla un estupendo inglés, además del alemán, sueco y francés, lo cual le lleva, como les decía, a ser el clarísimo embajador de una ciudad como Marbella. Cuando se forma, Santiago decide establecerse en Marbella, la que hoy es su ciudad de corazón y, desde luego, de adopción. En el 57 comienza su aventura profesional con un chiringuito en la playa y en el 65 es cuando el restaurante Santiago llega a la calle Antonio Belón y en el 73 se traslada a la actual ubicación, en el Paseo Marítimo, donde él es toda una institución. Durante todos estos años, Santiago no ha dejado de viajar, de aprender y de enseñar, que también es muy importante, en las diferentes cocinas internacionales, de reinventarse permanentemente para mantener ese nivel que le hace ser referente de restauración y de gastronomía a nivel nacional e internacional.
Sería imposible en el tiempo que tenemos nombrar someramente todas las distinciones y reconocimientos que le han sido otorgadas a Santiago, casi un centenar. Pero simplemente, a efectos de destacar algunas de ellos, quiero detenerme en la felicitación de Su Majestad el Rey por la contribución y la divulgación de la gastronomía, a la placa Golden Cook Medal de Washington, es caballero del Monasterio de Yuste, estrella de oro internacional a la gastronomía, premio de la Federación Española de Restauración, medalla al mérito turístico, placa de plata en uno de los mejores restaurantes, como uno de los mejores restaurantes elegidos por la prestigiosa Guía Mundial Michelin, laurel de oro al premio a la calidad, placa de la Academia Española de Gastronomía, encomienda nacional portuguesa, trofeo al mejor servicio de Andalucía, el American Recognition of Efficiency, el premio Blasón, placa de plata de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación por su magnífica trayectoria profesional en la Costa del Sol, miembro de la Comunidad Europea de Cocineros Eurotoques y muchas más. Pero, como les decía, si hay algo más difícil aún si cabe, es que todos esos logros y éxitos, como les decía al principio, no han mermado ni un ápice su carácter apacible, solidario y afectuoso. Santiago ha logrado el cariño y el respeto de toda la ciudad, que hoy en pleno quiere distinguirle, reconocerle y agradecerle su dedicación, su profesionalidad, su trabajo y su amor inmenso por Marbella. Y yo quiero agradecer también el apoyo que hemos tenido de ciudadanos, de instituciones y de todos aquellos a los que se han sumado en este reconocimiento y lo han pedido a este pleno. Y quiero de manera especial dar un reconocimiento a Andrés Manuel Sánchez Cantos, como presidente de la Academia Gastronómica, y a todos sus miembros, que fueron también impulsores de esta distinción. Sabes, Santiago, que aquí se te quiere, se te valora, y yo, si me lo permites, también quiero hacer extensivo este reconocimiento a una persona excepcional, a tu mujer, que junto contigo formáis una de las parejas más emblemáticas y que mejor representan el carácter y lo que Marbella significa. Así que enhorabuena y muchísimas gracias por tu aportación. Muchas gracias. Santiago Domínguez, que se encontraba en este momento en el Pleno, saludó a todos los asistentes y recibió los aplausos con muchísimo agrado. Una vez terminadas las palabras de la alcaldesa, los distintos partidos políticos reconocieron la labor de Santiago Domínguez. Muchas gracias. ¿Habrá algún turno de intervenciones por parte de los diferentes grupos? Señor Piñero. Buenos días, muchas gracias. Muy bien, don Santiago, después de la exposición que se ha hecho aquí, pues muy poco más que añadir y reconocer que es digno merecedor de este reconocimiento público que hoy se le hace en este salón de pleno y otorgarle la medalla de la ciudad. Resaltar que mediante el ejercicio de su profesión ha contribuido y participado activamente en la promoción de Marbella. La profesionalidad, entrega y cordialidad con la que trata a sus clientes le han llevado a ser uno de los restauradores más afamados de España. Algo que ha hecho que el nombre de la ciudad de Marbella vaya inevitablemente ligado a su nombre y expandido por el mundo por las celebridades que continuamente visitan su restaurante, produciéndose una promoción continua de la ciudad de Marbella como destino turístico de primer nivel. Por tanto, don Santiago, goza usted de mi reconocimiento personal y a buen seguro de todos los compañeros y compañeras de esta corporación, y me siento muy orgulloso de que en nuestra ciudad haya personas como usted, y de que podamos presumir de que en la misma tengamos establecimiento tan afamado y reconocido como lo suyo, sobre todo porque la persona que lo regenta, usted, don Santiago, además de ser reconocido como uno de los mejores restauradores de España, también lo es por su calidad humana. Así que enhorabuena y muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Piñero. Muchas gracias. Señor Monterroso. Bueno, pues también nosotros nos sumamos a las palabras de la señora alcaldesa, que creo que en este momento nos representaba a todos. Don Santiago Domínguez, efectivamente, no necesita de mucha alabanza y muchas lisonjas, porque a esta altura de la vida ha acumulado ya mucho prestigio, y su liderazgo, yo diría, dentro de su plantilla, que es excelente, pues le ha llevado a ser uno de los símbolos de excelencia de esta ciudad, en el campo de la restauración, cuando menos. Hoy recibe la medalla de la ciudad, que es todo un honor para un ciudadano de este municipio, y eso de alguna forma le obliga a mantener ese nivel de excelencia
todo el tiempo que siga al frente de sus negocios, de compromiso con su plantilla, sus trabajadores y también de compromiso con los proyectos de la ciudad en la que viene colaborando. Esté quien esté al frente de esta ciudad, contamos con que el restaurante Santiago y usted personalmente pues siga siendo un colaborador de los proyectos estratégicos de esta ciudad. Cuente usted con nosotros, porque nosotros vamos a seguir contando con usted. Gracias. Muchísimas gracias. Señor Piña. Sí, buenos días. Bueno, ¿qué añadir a lo que dijo Antonio Espada en el pasado pleno, que fue cuando se inició este expediente, que por unanimidad todos te apoyamos y apoyamos este expediente? Las palabras que ha dicho la señora alcaldesa, lo que dicen mis compañeros, es difícil de añadir cosas. Lo más que tengo que decir que es un orgullo ser concejal para esto, para premiar a ciudadanos que de alguna manera, desde su atribución, desde su vida privada, también le aportan cosas a la ciudad. Para nosotros es un orgullo. Y yo creo que además debe de servir de ejemplo para otros ciudadanos. No solo desde la política se trabaja por el pueblo, también desde la empresa, también desde el buen hacer. Yo unas palabras que tuvimos un día, recordártelas, que sé que las tienes en mente. Te queremos ver en San Pedro. Sé que tienes ese proyecto. Sé que hay un compromiso de que Restaurante Santiago no solo se conozca en Marbella, sino que en San Pedro, y además que hagas la misma labor que hiciste con Marbella y que hiciste con el nombre de Marbella. Nada más, solo darte las gracias y decirte que debe de ser un orgullo para ti poder recibir esta medalla vivo, desde aquí, que muchas veces se hacen cosas a título póstumo, y hoy yo me alegro de verdad, que este momento lo puedas vivir en tus carnes. Muchísimas gracias y enhorabuena a ti y a las personas que te apoyaron. Muchas gracias. Señor López. Sí, muchas gracias. Es difícil, después de mis compañeros, de los elogios que mis compañeros te han lanzado, decir algo distinto y algo nuevo. Pero yo sí quiero destacar una cuestión que creo que es primordial. Y tú has sido el creador, y gente como tú han sido los creadores de verdad de Marbella. Han sido los que le han dado sentido a Marbella. No han utilizado la especulación como ha ocurrido en otros sitios, sino que han apostado por una ciudad en la que, no nos olvidemos, cuando tú llegas aquí no había más de 10.000 habitantes en Marbella. Esto era un pueblecito chiquitito, y poner en valor esa apuesta que tú hiciste por Marbella y esa visión de que Marbella podría ser distinto al resto de las localidades que nos rodeaban, era un reto por aquel entonces. Y yo me quedo con esa parte, es decir, con tu trabajo, con tu esfuerzo, con el cariño que tú le has dado a tus trabajadores y sobre todo a tu clientela, a aquellas personas que han ido a tu casa a disfrutar de tus vinos, de tus buenos vinos y sobre todo de tu comida. Y yo creo que nosotros, todos los miembros de esta corporación, debe de tomar tu ejemplo como un reto a seguir. Y es que el esfuerzo, ese tesón, al final da buenos resultados. Y el cuidar a sus trabajadores y el cuidar a sus ciudadanos es lo que nosotros tenemos que tener en mente, y estoy convencido de que todo lo vamos a hacer así. Simplemente darte las gracias por ser un referente no solamente para la hostelería, sino que también para el resto de los comerciantes y en particular creo que también para los políticos. Simplemente, como decía, darte las gracias porque creo que ese es el camino que hay que seguir. Gracias, Santiago. Pues muchas gracias. Pasamos a votar la propuesta en los términos que está presentado en este pleno. ¿Votos a favor? Pues muchísimas gracias a todos. Se apoya por unanimidad. Por lo tanto, dar la enhorabuena nuevamente a Santiago. Hoy el Pleno, por unanimidad, concede al restaurador Santiago Domínguez la medalla de la ciudad en reconocimiento a su trayectoria personal y profesional y también por la aportación hecha al crecimiento de nuestra ciudad. Enhorabuena, muchísimas felicitaciones, querido Santiago, querida Maripaz, os lo merecéis y yo creo que esto era de justicia. Muchas gracias. El Pleno aprueba también una batería de medidas fiscales destinadas a reactivar la economía local y crear empleo. Se ha aprobado una bajada del tipo del IBI, las bonificaciones del ICIO y del IAE y la rebaja de la base imponible del impuesto de plusvalía. El portavoz del Ejecutivo local, Félix Romero, ha explicado que el tipo de IBI pasa del 1,038, el máximo que tiene fijado por la ley, al 0,98, lo que supone una reducción del tributo de un 5% que, junto al mantenimiento de la subvención para empadronados, permitirá que alrededor del 50% de las familias del municipio paguen igual o menos que en la actualidad y el resto experimente una subida más moderada.
Señora presidenta, 2011 nuestro ayuntamiento incurrió en inestabilidad presupuestaria, tal y como resultaba de un informe emitido por la intervención, una inestabilidad presupuestaria que afloraba como consecuencia de dos circunstancias ajenas a nuestra gestión, la inclusión de obligaciones de ejercicios anteriores a nuestro acceso al gobierno municipal y el cambio de criterio en cuanto a su contabilización por parte de la intervención municipal. Todo esto ya se debatió, ya se explicó en el anterior pleno y tenía por objeto el informe que demostraba la vuelta de esta corporación a la senda de la estabilidad presupuestaria. Entre las obligaciones del pasado, que provenían de presupuestos cerrados y que, por tanto, no se habían incluido en el 2011, simplemente obligaciones que aparecieron y hubo que atender, los 7,5 millones de euros en sentencias judiciales por hechos todos anteriores a 2006, entre los que destacaban más de 5 millones de euros en honorarios para el abogado que se tuvo contratado por este ayuntamiento desde 1982 a 1992, cuando gobernaba el Partido Socialista, y el cual no se pagó, y la contabilización de multas por infracciones urbanísticas dictadas por la gestora, cuyo pago fue suspendido por sendas resoluciones judiciales y que debió de contabilizarse como consecuencia de ese cambio de criterio por parte de la intervención municipal. Una situación contable, consecuencia de una gestión que no era achacable a este equipo de gobierno, pero que generaba la obligación de elaborar un nuevo plan de ajuste que garantizase que era meramente puntual esa situación y que no derivaba en una tensión excesiva para las cuentas de la corporación. Con fecha 8 de febrero del 2013 acordamos ese plan, en el que se incluyeron tanto las medidas que ya se venían adoptando como una serie de medidas adicionales tendentes a lograr el equilibrio en las cuentas. Yo tengo que decir aquí que en varias ruedas de prensa se anunció en su día la inminente quiebra del ayuntamiento, como por cierto se viene pronosticando desde hace 7 años y sin embargo aquí seguimos. Se nos tachó, como siempre, de despilfarradores, se nos acusó de colocar en situación de déficit al ayuntamiento y se mintió de forma doble. Ni nosotros éramos responsables de esa situación, más bien lo era la gestión de otro partido político, en concreto el Partido Socialista, ni existía déficit, sino inestabilidad presupuestaria, que son conceptos totalmente distintos. Nosotros, como siempre, asumimos nuestra responsabilidad como corporación. Elaboramos nuestro plan de ajuste destinado a digerir las consecuencias negativas de la gestión que otros nos habían dejado, lo explicamos a la ciudadanía y lo aplicamos con rigor. El resultado final es el presente acuerdo, que es consecuencia del informe que se aprobó en julio, en el pleno de julio de este año. No solo no hemos quebrado, sino que en un solo año hemos pasado de la inestabilidad presupuestaria a la estabilidad con un saldo positivo de 11 millones de euros. Y ya no es necesario aplicar el plan de ajuste que en su día se aprobó. Por lo que proponemos a este pleno que se deje sin efecto para lo que resta de 2013. Muchísimas gracias, señor Romero. ¿Alguna intervención? Izquierda Unida logra también el compromiso de la alcaldesa para acordar la exención del pago del impuesto de plusvalía a los afectados por desahucios. Las medidas de rebaja fiscal presentadas por el PP son propagandísticas sin incidencia en la economía real y los vecinos pagarán más IBI en el 2014. Enrique Monterroso y Miguel Díaz lamentan que el equipo de gobierno no haya apoyado las propuestas de rebaja e incentivos fiscales de Izquierda Unida en el IBI y el IAE o el ICIO, y el PP ha presentado medidas que son ineficaces, más propagandísticas que de incidencia en la economía real y en la creación de empleo, una prueba que los vecinos volverán a pagar más IBI en el 2014. El único aspecto en el que se puede extraer un aspecto positivo es en el compromiso de la alcaldesa para aplicar la propuesta de Izquierda Unida de formalizar la exención de impuestos de plusvalía a las personas afectadas en un proceso de desahucio. De salida a una crisis planteada por el gobierno del PP que estaba resultando inútil, injusta y contraproducente. Inútil y fallida porque, lejos de resolver los problemas, desgraciadamente han empeorado en España, como demuestran un día sí, otro también, todos los indicadores socioeconómicos de este país, de cierre de empresas, de cierre del crédito, de caída del consumo, de hundimiento del pequeño comercio, de pérdida de capital humano que se nos va afuera, etcétera, etcétera. Es una política además injusta porque está cargando contra los más débiles, porque todas las medidas de los recortes tienen como destinatario a empleados, a clases media y baja,
Y esto confronta con la política de amnistía para defraudadores a las que se le perdonan sus delitos monetarios. Y contraproducente porque estamos asistiendo a una considerable disminución del consumo privado como consecuencia de la moderación salarial, de la subida de impuestos, que están deteriorando la capacidad adquisitiva de la inmensa mayoría de la ciudadanía. Y eso significa que tiene su cuota en el aumento de la pobreza y la exclusión social. A nuestro juicio, estos datos forman parte clara, clamorosa del fracaso, que no puede disimularse, de las políticas que se vienen aplicando. Y para nosotros es imprescindible recordar este escenario, porque ahora, obligados por ley, dejamos en suspensión aquellas medidas acordadas hace unos meses para el ajuste económico de nuestro ayuntamiento, pero no aclaran ni qué, ni cómo, ni cuándo van a tener efecto esta suspensión. Estamos en el pleno de la corporación y es el lugar indicado para plantear interrogantes y reclamar respuestas, señor portavoz del Partido Popular, adecuadas y concretas. Planteé en la comisión qué suponía esta suspensión, en qué medida afectaba al régimen económico del ayuntamiento y al régimen laboral. Y la respuesta, según constará en el acta, eso espero, fue exactamente en nada. Insistí y se me volvió a repetir, en nada. Sin embargo, a nuestro juicio quedan muchos interrogantes. El acuerdo suscrito con la mesa de negociación sindical del 31 de julio de hace un par de meses, por la que se acordaban los términos del mencionado plan de ajuste en relación a las ayudas socioeconómicas y en lo que respecta a la jornada de trabajo de la plantilla municipal, ¿sigue siendo vigente dicho acuerdo o al dejar sin efecto el plan aprobado en febrero de este año quiere decir que de lo acordado nada? ¿Queda sin efecto el crecimiento cero de todos los conceptos retributivos del personal del ayuntamiento? ¿Queda sin efecto la no contratación de personal? ¿Afecta esta suspensión a la jubilación? El año próximo estaba previsto que se jubilaran 67 personas. ¿Lo harán? ¿Se verán reducidas las productividades o se restablecerán? ¿Y las horas extras? ¿Se restablecerán las cantidades inicialmente previstas para ayudas socioeconómicas o mantendrán la reducción contenida en el plan de ajuste? ¿Cómo afectará esta medida de suspensión del plan, que ahora se acuerda, a los salarios del personal de confianza, al personal de alta dirección? ¿Cómo quedará el tema de los contratos externalizados? ¿Se seguirá con el modelo de concesión de servicios públicos esenciales? Por respecto a la jornada de 37 horas y media, ¿se volverá a la dedicación anterior? Y sobre todo, como decía al principio, ¿en qué quedará el acuerdo suscrito entre ayuntamiento y trabajadores el 31 de julio pasado? Muchos interrogantes que espero que sean contestadas por el portavoz del Partido Popular. La he dicho muy rápido, pero puedo pasarle, si quiere, una copia para que se refiera a ella en su respuesta. Muchas gracias, señor Monterroso. Ahora le toca el turno al OSP y en este caso Manuel Osorio defendió también la moción de la siguiente forma. La falta de información en cuanto al establecimiento en el momento de implementar este plan de ajuste y también a la hora de retirarlo. Pero yo preveyendo cómo iba a ser su exposición, es decir, que la implementación de este plan no fue culpa suya, es decir, todas las culpas venían originadas por gestiones anteriores, nunca había sido nada suyo. He querido resaltar y centrarme un poquito en sus promesas, en lo que sí han podido ser, y he podido deducir después de leerme otra vez este informe. He visto, y me gustaría resaltar uno de los datos, este desequilibrio que se estimaba en principio en 19 millones, después resultó y resultaba ser el 7% de ese presupuesto anual. Después resultó que debido a un fallo, a un baile de números, se originó que el desfase fue muchísimo mayor. Y eso nos hace a nosotros pensar y nos hace recapacitar que ustedes en ese momento ni conocían ni sabían la realidad del ayuntamiento. Es decir, saber ese desfase presupuestario que se disparaba en un momento dado, llegando a cerca del 10%, denotaba de cómo era su gestión, que no saben ni dónde estaban ni dónde están realmente. Miren ustedes, lo que sí, hay una de las cosas números que saca uno de este plan económico, que me llama muchísimo la atención, porque sí fueron promesas suyas desde el principio, la no subida de impuestos, que esos impuestos no se llegaran a subir, que la gestión del PP llevaría, pues a otro tipo de gestión más acorde a los tiempos que corrían, ¿no? Yo resaltar una cifra. El IBI en el 2011, según estas cifras que siempre consta aquí en el plan económico, fueron de 78.600.000. Y lo que se estima para este 2013 son 105 millones. 27 millones de euros más. 105 millones. Y son datos sacados del plan económico, señor Romero. Está en el plan económico, está sacado. 105. Una diferencia de 27 millones de euros. 27 millones de euros en cuanto a la recaudación del 2011 al 2013. Ahí estará metido muchísimas cosas, como veremos en puntos posteriores. Pero sí resaltar ahí que ustedes
Ustedes prometieron la no subida de esos impuestos y aquí hay mucha culpa por parte suya. Y una de las cosas que me llamó mucho la atención, y más después del Consejo de Administración que hemos tenido de las distintas sociedades esta mañana, a su llegada en el 2007 había 3.415 trabajadores en esta corporación. Hoy por hoy hay, según ustedes también sacado todo de este plan de ajuste, 3.133 personas, 282 menos. ¿Y sabe usted a cuánto asciende? Ascendía la nómina en aquel entonces a 128 millones y hoy asciende a 132. 282 trabajadores menos y 3,5 millones más. 3,5 millones más el capítulo 1, ese capítulo 1 que ustedes nos hace aprobar corriendo en 5 minutos y con todo ese ajuste. Yo creo que ahí es donde está la respuesta y donde ustedes deberían ser. Ricardo López, por su parte, ha señalado que en relación a la aprobación de la Cuenta General del 2011, que este documento no se recoge el inventario ni existe un informe sobre los servicios que se privatizan. También ha defendido el voto en contra del valor catastral de los terrenos de naturaleza urbana, ya que en realidad no supone bajada alguna, sino todo lo contrario. López ha manifestado en relación al impuesto de construcciones que no se podrá aplicar nunca, ya que las pequeñas empresas, que son las que existen en este municipio, no podrán acogerse a las mismas. Así exigió la retirada del mismo y que se creen líneas de subvenciones que realmente lleguen a las empresas. Santiago de hace un momentito. Entrando en el punto, decir que de verdad que no puedo compartir contigo, Félix, el que el plan económico y financiero sea ajeno a vuestra gestión. Teníamos 21 millones de euros de déficit. Recordemos que en el 2011 fue un desastre. Vosotros quisisteis bajarle los salarios a los trabajadores de este ayuntamiento y así lo hicisteis, perdiendo un poder adquisitivo de los trabajadores en torno al 10% de sus ingresos. También decir que distintas administraciones, como el Gobierno Central o la Junta de Andalucía, hicieron un esfuerzo para que ustedes no tuvieseis que pagar parte del préstamo o la deuda que había con la Seguridad Social. Y, por último, decir que quien realmente ha soportado esa mala gestión que habéis llevado a cabo vosotros han sido los ciudadanos. Lo digo en la línea en la que ha comentado el compañero Manolo Osorio, en el sentido de que el IBI se ha visto incrementado a unos niveles difícilmente aguantables por parte de los ciudadanos. Pero yo puedo entender que ustedes incrementen los impuestos. Puedo entenderlo, siempre y cuando vayan acompañados de mejores servicios. Pero ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Cuál es su gestión real? Le voy a poner dos ejemplos muy claritos. Y es que los ciudadanos, a pesar de tener que estar pagando más impuestos, al final acaban con menos servicios. Y voy a poner el ejemplo del gimnasio en San Pedro de Alcántara. Los ciudadanos de San Pedro de Alcántara no pueden utilizar el gimnasio que está en el pabellón de Fuente Nueva porque ustedes han decidido cerrarlo y dejar de prestar ese servicio. Pero voy a poner otro ejemplo más de su ineficacia, y es que los servicios que encima ustedes prestan son cada vez más caros. Y voy a poner el ejemplo de la piscina de Fuente Nueva en San Pedro de Alcántara, donde ustedes han privatizado la gestión y al final son los ciudadanos los que tienen que volver a pagar algo que ya pagaron con sus impuestos. Pues bien, esto es un ejemplo clarísimo de la falta de gestión y la incapacidad a la hora de llevar a cabo los recursos de los ciudadanos a través de sus impuestos. Y el ejemplo más claro lo tenemos en las empresas municipales que hemos aprobado esta mañana. Todas y cada una de las empresas municipales tienen pérdidas, en el sentido de que el ayuntamiento tiene que aportar un dinero para que esas empresas no desaparezcan. No es razonable que empresas como Transportes Locales, como Radio Televisión Marbella, como Palacio de Feria de Congresos, como el Puerto Deportivo, tengan que ser ayudadas por este ayuntamiento para que sigan subsistiendo. Eso es muestra de una mala gestión. Y, por tanto, es evidente de que el paso de un déficit de 21 millones a 11 millones de euros no ha sido por obra y arte de vuestra buena gestión, sino ha sido por un magnífico apoyo de los ciudadanos de este municipio con sus impuestos, de los trabajadores de este ayuntamiento con las rebajas salariales y de las otras administraciones que han tenido una deferencia importante con ustedes. Muchas gracias, señor López. Pues para finalizar el turno de intervenciones tiene en este momento la palabra el portavoz del equipo de gobierno. Señor Romero. Para terminar el turno de intervenciones, Félix Romero cerró con lo siguiente. Su percepción de que la situación económica no está mejorando, sino que está empeorando, choca totalmente con la realidad
de todas las portadas, de todos los periódicos, de todos los telediarios y con la percepción que cada vez tienen más ciudadanos. Esa es la realidad de la cual ustedes prefieren estar ausentes. Le tengo que decir que la dejar sin efecto este plan de ajuste tiene efecto desde el mismo día de hoy. Y yo le aclaro que se dijo, efectivamente, que no efectuaríamos o no afectaría en nada la gestión que se estaba realizando desde aquí. Por supuesto, porque no pretendíamos, antes de tener la obligación de realizar ese plan, adoptar ninguna medida gravosa para el ayuntamiento. Pensábamos mantener el rigor con el que hemos venido gestionando este ayuntamiento desde el principio de la legislatura. La diferencia esencial es que ahora ya no estamos obligados porque somos solventes. Y somos solventes precisamente porque hemos gestionado este ayuntamiento con rigor. Así que se explica perfectamente el planteamiento que yo le dije. Respecto a la cuestión que usted dice, respecto a qué queda en vigor, qué no queda en vigor, pues yo se lo aclaro claramente, se lo dejo meridiano, si es posible. El plan que se deja sin efecto es el segundo plan de ajuste. El plan de ajuste que se tuvo que asumir como consecuencia de la situación de inestabilidad presupuestaria detectada. Todos los topes que además definen cuál es la gestión de este ayuntamiento por este equipo de gobierno vienen definidos en el primer plan de ajuste que se adoptó y que yo con mucho gusto le haré llegar para que lo vuelva a leer y sepa exactamente cuáles son las vías por las cuales se va a desplazar este ayuntamiento en el futuro. Señor Osorio, es totalmente incierto que hubiese un desfase en las variables del plan de ajuste, y se lo explicó el señor interventor. Entre las decenas de cuadros hubo un número que bailó, y el propio interventor le explicó que el resultado final era exactamente igual y que no afectaba, simplemente había cambiado de casilla. Pretender de ahí que las cuentas están descuadradas y poner en solfa el trabajo, en este caso, del señor interventor, me parece que es de poca calidad, y se lo digo. Le aclaro también, dice usted, que al detectar que hay una subida en la recaudación, que efectivamente nosotros incumplimos nuestra palabra. Y yo le tengo que decir que subida de recaudación no significa subida de la tributación, y se lo tengo que señalar. A menudo significa aumento de la riqueza. El Partido Popular en el año 2000 bajó los impuestos y aumentó la recaudación, porque generó riqueza. Y en este ayuntamiento y en este municipio, la gestión de este ayuntamiento por parte del Partido Popular está generando riqueza, le pese a quien le pese. Respecto a que el gasto de personal ha aumentado, eso no es cierto. Y lo hablaremos en presupuesto, que es el momento en el cual toca ese debate. Pero se lo explicaré con números cuando lleguemos a ese punto, cuando lleguemos a ese momento. Señor López, ¿cómo pueden tener ustedes la desfachatez que tienen a menudo de hablar del IVA cuando ustedes revisaron los valores catastrales? Son ustedes los que multiplicaron los valores catastrales por más del doble. Y nosotros lo que hacemos es tratar de evitar, efectivamente, que haya una consecuencia negativa para los ciudadanos como consecuencia de su gestión. Ponen ustedes como ejemplo de mala gestión y hablan del cierre de instalaciones deportivas. Si es precisamente en materia de instalaciones deportivas donde este ayuntamiento ha pegado un salto adelante. Tenemos campos de fútbol artificial que no existían antes, centros deportivos que no existían antes, piscinas que no existían antes. Marbella, en materia deportiva, no la conoce prácticamente ni la madre que la parió. Pero ustedes se niegan a ver la realidad. Ustedes se niegan a ver la realidad. Claro que las sociedades tienen pérdidas, claro que tienen pérdidas las sociedades. ¿Sabe usted por qué tienen pérdidas las sociedades? Le voy a poner un ejemplo. Transportes Locales lleva adelante el transporte escolar que incumbe a la Junta de Andalucía, por la cual nos cobra impuestos a todos los ciudadanos. Y nosotros, todos los ciudadanos de Marbella, subvencionamos con estas pérdidas a las personas que no tienen el transporte escolar que le pone la Junta. Yo creo que podía haber elegido cualquier otro ejemplo, pero en ese se ha equivocado. Decir simplemente, reiterar lo que he dicho en un principio. Nadie ha podido acreditar en este debate que efectivamente este ayuntamiento en un solo año ha sido capaz, o lo contrario, no ha sido capaz de llevar hasta una situación de estabilidad presupuestaria las cuentas municipales. Y ese es el triunfo de la gestión del Partido Popular. Muchas gracias, señor Romero. Bueno, y el Pleno siguió debatiendo por muy largo tiempo.
Pero como todos ustedes lo pueden ver mañana sábado, ya saben, mañana sábado a las 12 tienen la retransmisión completa del Pleno. Entonces, vamos a pasar a algunas noticias, pues algo más alegre, podemos decir, no importantes, pero más alegres, como es, por ejemplo, el torneo de pádel de los medios de comunicación que ha tenido lugar esta mañana en el Racket Club de Manolo Santana. Después, una comida y muy buen rollo entre todos los medios de comunicación. Yo personalmente y M95, cuando hablamos con Manolo, no sé cómo tratarlo, sino como icono del deporte, como hombre empresario. Yo lo voy a tratar como amigo, como hombre, amigo que somos, como hombre de Marbella, que no solo defiende, sino da todo lo que tiene que decir por esta ciudad, por Marbella. Manolo Santana. Manolo, muchos años, pero te veo extraordinario. Y me alegra porque, hombre como tú, que sigas viviendo y estando en Marbella, es un hecho que hay que agradecer, por lo menos la ciudadanía en general. Bueno, tú sabes que vine por un año, llevo 30 aquí, y los que me quedan todavía. Yo siempre me ha gustado muchísimo Marbella, me encanta y sobre todo valoro mucho a la gente que vive aquí todo el año. Los clásicos que viven aquí todo el año, porque cuando hay gente que solamente contacta a los turistas que vienen, que están una semana o 10 días y se van, pero los que vivimos aquí, yo afortunadamente tengo muy buenos amigos que viven aquí todo el año, de distintas profesionalidades, entre ellos tú. Entonces realmente me gusta mucho el haber conseguido esta amistad que tengo con muchísima gente. Y eso no solo en tiempos de bonanza, sino también en tiempos difíciles. Bueno, es que ahora estamos pasando por momentos complicados. Yo ojalá me pudiera mucha gente decir, ¿qué haces tú? Pues yo mirar para adelante. Y no miro para atrás ni queriendo. Entonces yo creo que tengo mucho interés y mucho entusiasmo para poder hacer cosas constantemente. Me quedan 20 años de hacer cosas muy importantes. Y 30. Ojalá. Y 30. Bueno, 30 tendré 105 años. Pero lo que sí es importante es que me encuentro muy a gusto, muy bien. Y bueno, y al que no le guste mi forma, que lógicamente habrá gente que no le guste mi forma de ser, pues allá ellos. Yo lo que sí tengo que conservar... Son pocos, quizás muy reducidos. No, conservar mis amigos y conservar la gente que yo quiero y me quieren a mí, y eso es lo importante. ¿Cómo ve desde tu óptica, cómo ve, Manolo, el presente futuro de nuestra ciudad, de Marbella? Bueno, estamos ahora remontando un poco una situación que nos parecía increíble. Después de una bonanza que fue fabulosa, todo el mundo... Yo de repente veía amigos míos que tenían un apartamento increíble, una casa, 2 coches, 4 televisiones. Entonces yo creo que hemos pasado una etapa complicada. Estamos empezando a remontar lo que se dice en el tenis, que cuando te ganan 6-0, 5-0 puedes remontar el partido. Y yo creo que Marbella ahora está en el camino correcto para poder remontar de esta crisis tan tremenda que nos azota constantemente. Yo siempre me pregunto, cuando veo a los hombres actuales que están arriba en el mundo del tenis, siempre me pregunto, y tengo ahora ocasión de preguntar a Manolo, en tus años de gloria, cuando, bueno, Wimbledon, etcétera, etcétera, ¿había el mismo reconocimiento, llamémosle así, en aquellos tiempos como actualmente se le está reconociendo? ¿Por qué no? Además, se lo merecen a los actuales campeones del mundo del tenis. Bueno, es que nosotros tenemos un campeonísimo. Rafa es un gran campeón en la pista, y fuera yo diría que mucho más. Entonces yo tengo un respeto por él enorme. Entonces lo único que ocurre es que las cosas han cambiado, Pepe. Y entonces yo en la época que iba por ahí viajando, yo era el manager, el entrenador, el fisio y el médico. O sea, y era yo solo que me tenía que organizar mi vida. Y entonces buscarme un poco qué manera de jugar los torneos que yo podía conseguir más dinero o más prestigio. Y obviamente... Eso tiene su mérito, Manolo, eso tiene su mérito. Bueno, yo recorrí en una época unos torneos que se jugaban por el norte de España en una Vespa. Yo tenía una Vespa y con la Vespa me iba a jugar los torneos a conseguir ganarme unas pesetillas. Pero yo creo que eso es un poco lo que ocurre, que ahora, actualmente, que todos estos deportistas se lo merecen, pero ellos tienen todo
viajan con 15 personas, 10 personas, tienen todo prácticamente arreglado y lo único que hacen, que lo hacen y muy bien, es entrenar tanto y dedicarse exclusivamente al deporte. Por último, porque estamos precisamente en el Club de Tenis Manolo Santana, porque son muy pocos las empresas o gente de Marbella que tienen esta atención con los medios locales. Son muy pocos, por no decir casi ninguno. Sin embargo, Manolo y su empresa año tras año se acuerda de todos nosotros y esto es de agradecer. Ya no solo una buena mesa que vamos a tener, que la vamos a hacer dentro de un momento, sino nuestro torneo y sobre todo el estar unas horas de compañía. Esto a nivel personal y a nivel colectivo yo te lo agradezco. Bueno, yo creo que tenemos las ocupaciones cada uno las suyas. Vosotros estáis trabajando constantemente, cubriendo las cosas más importantes o cosas que no sean tan agradables, las tenéis que cubrir para vuestra televisión. Y lo más importante es que con este tipo de reuniones lo que hacemos es que muchas veces que dejamos de vernos durante un mes o 2 meses, pues nos vemos y para mí, yo que te conocí a ti cuando vine aquí por primera vez, pues la verdad que han pasado 30 años, la verdad es que estoy encantado de que siempre que hago cualquier tipo de invitación siempre estás, nunca fallas y es muy agradable encontrarte a ti, que para los que no sepan, Pepe fue concejal de deportes del Ayuntamiento de Marbella cuando yo llegué aquí y gracias a él se hicieron muchas cosas que hoy día mucha gente no se acuerda. Ahora está.